Siempre hay que esperar al documento final, porque con estas cosas uno nunca sabe, pero ayer a la madrugada, a las 2 de la mañana aproximadamente, nuestro Sherpa, que ahora es Alfredo Chara Díaz, logró la inclusión en el preámbulo sobre el tema del crecimiento con el tema del trabajo digno, bueno, lo que era la consigna de Pittsburgh fundamentalmente, y que era lo que realmente perseguía la OIT y también obviamente la Confederación Internacional Intersindical, ¿no? Así que bueno, esto fue logrado a las 2 de la mañana, pero estábamos igualmente esperando la redacción del documento, porque siempre pasa en todas las cumbres que hasta último momento no se puede acceder al documento final, pero descontamos que esto va a ser así. Bueno, en definitiva, tal cual les había charlado con ustedes ayer, este era un G20 de conceptualización, un G20 donde las medidas en materia de al sistema financiero internacional, que fueron reclamadas entre otros por nosotros, pero con otros participantes con mayor peso específico, como el caso de China, obviamente, que inclusive el presidente Xi Jinping, con muy buen criterio, lo calificó como sistema bancario fantasma. Me gustó mucho el término porque realmente ejemplifica con mucha claridad lo que está sucediendo en el sistema internacional, donde se desplazan fondos que no se saben sus titularidades, si son activos tóxicos o no tóxicos. Así que me pareció muy ajustado, y todos reclamaron que precisamente para la cumbre de Seúl esto, más la reformulación y la participación en el Fondo Monetario Internacional, también esté definida. Nosotros planteamos nuevamente el tema de las agencias calificadoras conjuntamente con el sistema financiero internacional, y el tema de los paraísos fiscales. Dimos el ejemplo de, por ejemplo, el hostigamiento que ha tenido Argentina por parte, y sigue teniéndolo, por parte de un ex ciudadano estadounidense que dejó de ser ciudadano estadounidense para radicarse en un paraíso fiscal, no pagar impuestos en los Estados Unidos, o sea, no contribuye con sus impuestos en los Estados Unidos, pero sin embargo se sirve de la justicia de Estados Unidos y hace lobby ante el Parlamento para obtener protección para los fondos buitres. Es un caso típico, no ya de hostigamiento a la Argentina, sino de incumplimiento de las normas elementales con su propio país de origen, a donde todo buen ciudadano, por lo pronto, si tiene una buena capacidad patrimonial, debe contribuir pagando sus impuestos. Planteamos claramente el tema de por qué no estamos de acuerdo con las políticas de ajuste, independientemente de que los países tienen el derecho a adoptar las políticas que consideren más convenientes, pero ejemplificamos porque en la cena de anoche varios presidentes hablaron del tema de las deudas soberanas, de lo que habla todo el mundo, obviamente, no es ninguna novedad, y yo retomé el tema hoy con el ejemplo de la Argentina, que no hablaba desde una posición crítica, sino desde una posición empírica, si se quería, porque nosotros habíamos tenido el default soberano más grande de la historia, 160.000 millones de dólares, y realmente las políticas anteriores a ese 2001, 1997, cuando por ejemplo se desprendió la Argentina de la acción de oro y de la participación que tenía el Estado Nacional en YPF para de esa manera cubrir, ¿se acuerdan?, durante la gestión de Roque Fernández el déficit fiscal, lo que obligó a todas las provincias, que también teníamos participación accionaria en el capital, a venderlo, porque obviamente si no las acciones luego se hubieran caído estrepitosamente y hubiéramos sido desfinanciados al vender el Estado Nacional su participación mayoritaria y, lo que era importante, su acción de oro, que era la que podía decidir la política energética en materia petrolera del país. También recordé la reforma laboral del 98, yo era entonces diputada, luego lo que fue la reforma laboral de la Alianza, lo que fue, por ejemplo, el impuestazo que significó para los sectores medios la tabla de Machinea, que fue una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de la Alianza, más la reducción. Cuando uno iba describiendo esto, todos miraban porque realmente se parece, casi es una réplica exacta de lo que está pasando aquí, la reducción del 13% para el sector público, la reducción del 13% para todo el sistema jubilatorio, y les dije que esto había sido en el año 1999-2000, pero que finalmente no había dado solución al problema, porque eran problemas de carácter estructurales que requerían una política sustancialmente diferente y que no era un problema de ajuste o de no ajuste, que era la experiencia nuestra, y que luego, a partir del año 2003,
cuando aplicamos políticas que ellos no recomendaban, me refería a los organismos multilaterales de crédito, es más, que criticaban, logramos por primera vez en la República Argentina tener superávit comercial y superávit fiscal, o sea, los famosos superávit gemelos. Durante todo el tiempo anterior habíamos tenido los déficits. Lo mismo que está sucediendo hoy en Europa. Y nos dijeron que tenían que haber ajuste para eso. Nosotros no creíamos eso, los gobiernos de entonces sí. Y finalmente lo que quise hacer es un ejemplo de cómo salimos de esta cuestión. Yo sostuve que nadie puede explicarme en forma consistente que si un país está endeudado con un determinado Producto Bruto Interno, si reduce ese Producto Bruto Interno va a poder hacer frente a esa deuda o a una deuda mayor. Evidentemente es un planteo absolutamente inconsistente. Bueno, planteé también el tema, como les dije, de paraísos fiscales. Y luego, esto motivó una intervención posterior del presidente Sarkozy, que le pareció que dijo algo así como que América Latina no sabía del hostigamiento que había tenido o que tenía el euro. Mencionó mi intervención explícitamente, con lo cual obviamente me vi obligada a responderle. En primer lugar, me parece que en cuanto a buenos modales, ya que siempre están todos reclamando buenos modales, me parece que interpelar personalmente a otro presidente porque ha dado una idea que por ahí uno no está de acuerdo, nunca lo había visto en ningún encuentro multilateral por parte de nadie. Hay un montón de gente que dice cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo y yo no lo interpelo ni digo fulanito de tal o menganito de tal lo que dijo. Al contrario, normalmente lo que se acostumbra es, cuando uno está de acuerdo, decir, bueno, tal cual lo dijo el presidente fulanito o la presidenta menganita, y si uno está de acuerdo no menciona a ningún presidente porque son cuestiones de forma. Bueno, como me mencionó, me vi obligada a responderle. En primer lugar, decirle que no consideraba de buen tono en reuniones multilaterales interpelar a alguien porque no se estaba de acuerdo en lo que se decía. Y en segundo término, que a mí me importaba muchísimo el euro, porque en el Banco Central de la República Argentina una parte de las reservas son en euros, con lo cual pocos debemos estar tan interesados en que el euro se estabilice y tenga un buen futuro. Yo estoy segura que el Banco francés no tiene ningún peso argentino en sus reservas y no le interesa la estabilidad de la Argentina. A mí sí me interesa la estabilidad de Francia, porque es la estabilidad de parte de lo que yo tengo en reservas en el Banco Central. Y en cuanto a la experiencia latinoamericana en materia de hostigamiento contra la moneda, bueno, en Latinoamérica en general, pero en Argentina en particular, podemos dar cátedra acerca de hostigamiento, de embargos, desde edificios hasta fondos para pagar los sueldos de embajadas, hasta fondos depositados, fondos soberanos depositados. Realmente podemos dar cuenta de todo esto y realmente por eso sabemos lo difícil de la situación y queremos que la situación mejore. Lo que pasa es que creemos que se mejora de otra manera, pero cada país tiene la libertad para adoptar, obviamente, sus propias políticas. No hacemos como hicieron con nosotros cuando trataban de imponernos políticas. Nosotros no acostumbramos a hacer eso porque creemos firmemente en la libertad de cada país para desarrollar su proyecto político y económico. Así que bueno, nada, hasta ahí todo muy bien. Luego me parece que la síntesis de la reunión es que no se adoptó como se pensaba que iba a ser la recomendación del ajuste, como algunos querían que se legitimara la política esta. Al contrario, muchos hicieron una defensa muy encendida del tema de la demanda agregada y del mercado interno, caso de China, caso de la India, caso de Turquía, que hizo también una fuerte defensa en materia de combatir el desempleo y de generar empleo como un método adecuado para el crecimiento, y el propio Estados Unidos, ¿no?, que también el presidente Barack Obama sostuvo. Obviamente esto no significa que todos los que tengamos esto digamos que tenemos que ser un desastre en materia fiscal. De hecho, la República Argentina ha sostenido desde el año 2003 a la fecha como pilares macroeconómicos del modelo la existencia de los superávit gemelos, con lo cual también dije esto, o sea, creo que al contrario, hemos sido luego del 2003 uno de los mayores defensores de políticas